Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Eso me alegra. Vamos a orar, antes que hacer cualquier otra cosa, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece? No, si no les parece, igual vamos a orar. ¿Cierto? Igual vamos a orar. Bueno, mentira, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades, de los problemas, de las enfermedades, de cualquier situación por la que estemos atravesando, hoy podemos estar en este lugar reunidos para adorarte, para exaltarte, para honrarte a ti, Señor, para agradecerte por las bendiciones, Señor, y aún por las dificultades y los problemas, porque son parte, Señor, de ese crecimiento que cada uno de nosotros tiene. Gracias, Señor, porque miramos a nuestro lado y podemos ver muchas personas alrededor que están pasando por situaciones mucho más difíciles y mucho más complejas. Por eso hoy nosotros queremos agradecerte por todas las bendiciones que recibimos, porque no merecemos esas bendiciones, pero Señor, tú has querido darnos todas esas bendiciones. Te damos gracias por este lugar, porque es un lugar cómodo, porque es un lugar agradable. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar escuchando tu palabra, cantando, orando, compartiendo con nuestros hermanos. Pero al mismo tiempo estamos recordando a todos aquellos hijos tuyos que están en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma oportunidad, esa misma libertad, que no se pueden reunir, que no se pueden congregar, porque están en lugares donde es prohibido predicar el Evangelio, donde ellos son perseguidos, son puestos en cárceles, muchos de ellos incluso son asesinados solamente por confesar el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, para que seas tú obrando, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que les fortalezca, Señor, para que a pesar de las adversidades, de la persecución, de los problemas, de las enfermedades, de la escasez, Señor, su fe cada día siga creciendo, Señor, y que seas tú guardándoles, protegiéndoles y cumpliendo tu propósito con cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por todos estos hombres y mujeres que han decidido servirte en diferentes lugares del mundo, que han dejado todo atrás para entregar sus vidas y servirte, para que tú también les proveas todas sus necesidades, los guardes y los protejas. Por eso te damos gracias en esta hora, Señor, y te damos gracias porque nosotros en este lugar tenemos esa libertad y esa bendición de poderlo hacer, y por eso les recordamos con cariño y con gratitud también delante de ti. Gracias también te damos por todas aquellas personas que están pasando por un tiempo de enfermedad, y suena curioso darte gracias por eso, pero Señor, tu palabra dice que debemos dar gracias por todo, y en ese todo se incluyen aún las enfermedades. Por supuesto que nosotros no queremos estar pasando por una enfermedad, ni que nuestros seres queridos estén pasando por un tiempo de enfermedad. Pero Señor, entendemos que, como dice tu palabra en Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y entendemos que aún las enfermedades son parte del propósito tuyo con nosotros, porque estamos aprendiendo a depender más de ti, porque estamos aprendiendo a confiar en tu perfecta y santa voluntad sobre nuestras vidas. Nosotros como iglesia lo único que podemos hacer es orar por todos aquellos hermanos y hermanas que tienen alguna situación en su salud, que tienen algún compromiso en su salud, para que seas tú fortaleciéndolos, para que seas tú abrazándolos, y donde quiera que se encuentren, sea en un hospital, en sus casas, en sus camas, en un nursing home, donde quiera que se encuentren, pues seas tú con ellos allí abrazándoles también, y que ellos puedan sentir una iglesia que hoy está orando e intercediendo por ellos. Bueno, ahora sí, vamos a la palabra del Señor, y estoy muy contento de que ustedes puedan estar esta mañana en este lugar, recibiendo de parte de Dios esta palabra. Las puertas de este lugar están abiertas para todo el que quiera llegar a este lugar. No hay que pagar una cuota de inscripción para que usted venga, no hay que pagar una membresía para que usted pueda sentarse aquí y ocupar un lugar y pueda recibir la palabra. Todas las personas que quieran venir a este lugar tienen libre acceso para que lo hagan. De hecho, muchas personas han llegado porque han visto el letrero afuera, porque buscaron en su Google Maps y llegaron acá. Muchos de ustedes han llegado así, entonces es un lugar donde todos tenemos entrada. Pero curiosamente hay lugares donde ciertas personas no pueden entrar, y conocemos muchos. Les voy a hablar de un caso particular. Precisamente ayer se estaba conmemorando ya un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Se estaba conmemorando ya un año de la muerte de la reina Isabel. Sí, ya un año
atrás, el 9 de septiembre del año pasado. Y es interesante porque, bueno, ustedes saben que me gusta todo ese tema y estaba investigando un poco al respecto. Aparte de su familia, ahorita está el rey Carlos, pero aparte de su familia, solamente hay una persona que tiene acceso asegurado a la reina, o en este caso al rey, todas las semanas. Esa persona es el primer ministro. Y el primer ministro de Inglaterra tiene una audiencia semanal, en este caso con el rey. Es la única persona, como le digo, aparte de su familia, que tiene ese acceso asegurado, que tiene esa entrada. Pero para poderse sentar allí a hablar con el rey, pues tiene que ser el primer ministro. La reina Isabel, en sus 70 años de reinado, tuvo a 16 ministros, primeros ministros allí sentados con ella. Vivían, nacían, se morían y ella seguía, nacían, se moría y ella seguía, una cosa extraña. Y ahí estuvo, imagínate, a nosotros nos hablan de Winston Churchill y eso es la historia. Y Winston Churchill estuvo ahí y se convirtió en muy buen amigo porque él era primer ministro cuando el papá de la reina fallece y ella es nombrada reina. Entonces él ya era un señor mayor y le ayudó mucho a ella y fueron buenos amigos, ¿no? Otra primer ministra, la primer mujer ministra que fue Margaret Thatcher también, tuvieron sus conflictos como mujeres, ¿no? Su lucha de poder, pero al final fueron muy buenas amigas. Y esas charlas con la reina, en este caso con la reina, eran amenas para el primer ministro, los que, dependiendo del partido, porque hay varios partidos, dependiendo del partido de gobierno, venían con sus ideas. Pero es interesante, ¿por qué? Porque se podían sentar con la reina a hablar de los temas que quisieran, sin protocolo, hasta que ella se aburriera. Ella tocaba un timbre y ya le indicaba a los que estaban afuera, vengan y ya me lo sacan. Pero solamente los primer ministros pueden entrar a esa audiencia con la reina o con el rey en este caso. Ahora, el Salmo 15, que vamos a estar hoy estudiando el Salmo 15, hace una pregunta tremenda. Y yo he titulado precisamente esta enseñanza hoy, ¿quién entrará? ¿Quién entrará? ¿Caen en cuenta un poquitico del himno que cantamos ahorita en las ofrendas? Es el himno número 9 que está en los himnarios. Y es ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Y esta es una pregunta que se hace el salmista David y tiene toda su historia y vamos a conocerla en esta mañana. Vamos a leer ahí el Salmo 15, son solamente 5 versículos. Dice la palabra del Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Un comentario interesante que estaba leyendo yo de Samuel Pagán, un gran estudioso, teólogo, estaba diciendo, este salmo es una liturgia de entrada al templo. Posiblemente se utilizaba cuando un grupo de fieles se disponía a entrar al santuario y en la puerta lo recibía un oficial del culto, posiblemente un levita, que respondía a la petición del grupo de entrar al recinto sagrado para participar de las ceremonias religiosas. Es probable que en el proceso incluía algún rito de purificación. La finalidad del Salmo es educativa. Se afirma el carácter íntegro que debe distinguir a las personas que adoran en el templo. El poema relaciona el culto y la conducta, la adoración y el estilo de vida, el lugar santo y la moral de las personas. Y es interesante porque el salmista nos está presentando una situación que era muy común en esa época. Cientos o miles de personas subían a adorar al templo, pero era necesario cumplir también ciertos requisitos. Este mismo Samuel Pagán plantea 3
situaciones en ese salmo. La primera es, ¿quién está capacitado para entrar al templo? Que es la pregunta con la que comienza el salmo. Luego está hablando de la calificación ética y moral de las personas que pueden entrar al templo. Y por último, están identificando a la persona íntegra. Entonces nosotros podríamos resumir ese salmo en tres palabras. La primera sería pregunta, la segunda sería respuesta y la tercera sería sentencia. Interesante, esa pregunta tiene una respuesta, pero hay una sentencia. Y probablemente este salmo se compone, como les decía, luego de que el salmista trasladara el arca de la casa de Obed-Edom hacia la ciudad de David. Si leemos nosotros en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 17, dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es interesante porque tiempo atrás los filisteos atacaron a Israel y se robaron el arca, la secuestraron. Ellos se llevan el arca, pero al llevarse el arca tuvieron muchos problemas. Claro, porque el arca no debía estar en manos de los enemigos del pueblo de Israel. Entonces ellos tuvieron una cantidad de problemas por robarse el arca y ya no sabían ni qué hacer con ella y se la aventaban del uno al otro. Y bueno, y al final David va en busca del arca y la quiere traer nuevamente. Y en ese retorno del arca pues suceden algunas cosas. No les voy a contar toda la historia, léanlo, eso está ahí en Samuel. Lean la Biblia en 2 de Samuel, por ahí en el capítulo 4 empieza la historia, léanlo. Y ahí entonces él decide, mientras tanto, mientras se siente más preparado para poderla traer consigo nuevamente, pues va y la deja en casa de Obed-Edom. Y esa casa empieza a prosperar, hermanos. Cuando hablamos de la casa no está hablando solamente del edificio, la casa está hablando es de toda la gente que hacía parte de la familia de Obed-Edom. Y empiezan a prosperar, una cosa impresionante. Entonces David tiene la necesidad de traer el arca pues al lugar donde debía estar, ¿cierto? A su lugar, a su casa nuevamente, y arma toda una procesión, arma todo ¿cómo se llama? Toda una estrategia para traer nuevamente el arca, y en ese proceso es cuando sucede esta historia que viene David danzando y feliz y cantando. Y claro, él está ahí cantando y danzando y los instrumentos tocando y estaban felices porque llegaba la presencia misma de Dios nuevamente a estar en su casa. Y allá está la esposa de David mirándolo por la ventana. Ella no quería estar involucrada con la chusma, con el pueblo, con la raza. Ella estaba por allá, era hija de Saúl, o sea, ¿qué tal? Yo mezclarme con... Y ella mirándolo por la ventana y David sí con el pueblo. ¡Eh! Feliz David. No se había puesto mucha ropa. Ellos no usaban pantalones, ni blue jeans, ni nada de eso. Entonces en tanta brincadera pues dicen algunas versiones que se le veía a él, aquí las pompis pues, por ponerle un nombre, pero hay versiones que dicen la palabra, ¿no? Entonces claro, ella ya enojadísima, porque claro, allá todas las viejas viéndole a usted todo allá y lo regaña y todo. Cuando llega a la casa, lo regaña. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando, eso no es orintellado, eso está en la Biblia. Y David sí, como no se podía quedar callado, le dijo, bueno, pues al que Dios escogió para ser rey fue a mí, no a su papá. ¡Pum! Tome, con eso la sentó. ¿Cómo le parece? Esa historia está en la Biblia, lean la Biblia, es emocionante, eso que cuento de novelas, nada, la Biblia es mucho más emocionante porque son acontecimientos reales y nos están hablando de un Dios todopoderoso. Esa es la historia, listo, ¡pum! Entonces David, él sabe lo que significa la presencia de Dios. Él sabe lo que significa la presencia de Dios. En uno de los diccionarios, que es el diccionario bíblico Lexman, habla sobre el simbolismo del arca. El arca representaba la presencia y la autoridad de Dios sobre la nación de Israel. Además representaba el pacto de Dios con los israelitas y la obediencia que esperaba de ellos. Y es importante saber un poco de este contexto que les estoy poniendo a ustedes, de este contexto histórico, porque nos ayuda a comprender un poco más este salmo. Y aunque no es 100% seguro, pero al parecer esto era lo que estaba sucediendo en ese momento en que se escribe este salmo y todo lo que rodea este Salmo 15. Una cosa sí tenemos clara, y es que David, el rey David, quien escribió este salmo, era amante de la presencia de Dios.
Él era amante de la presencia de Dios. Entonces él se hace esta importante pregunta que nos da pie para comenzar nuestro tema. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta ahí está en el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? El arca era colocada en un lugar sagrado, donde no podía entrar todo el que quisiera. Habían restricciones. Entonces David seguramente, y como lo estaba estudiando, anhelando, bueno, uno como leyendo el corazón de David, él seguramente estaba anhelando o estaba deseando estar en la tienda donde estaba el arca. Imagínate todo lo que él tuvo que hacer para traerla. Yo creo que él no se quería despegar, él quería estar ahí acostado al lado del arca día y noche, todo el tiempo ahí mismo en la presencia de Dios. Quería pasar 1,000 noches ahí en la presencia del Señor, contemplando el arca, pero no lo podía hacer en ese momento. Entonces él se hace esta pregunta, y él inmediatamente, como él conocía a Dios, recordemos que él ya tenía desde su niñez una relación personal con Dios. Él ya conocía a Dios, ya conocía perfectamente el carácter de Dios por esa relación que él tenía con Dios. Entonces él, sabiendo que es un Dios santo, él se responde a sí mismo esa pregunta. Entonces ya la pregunta la tenemos clara, ¿quién puede entrar? Y él mismo se responde. Según el comentario bíblico Mundo Hispano, este salmo contempla un decálogo. Decálogo habla de 10 mandatos o 10 situaciones de conducta para responder a esa pregunta de David. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede estar allí en la presencia de Dios? Entonces nos está hablando de varios. Primero, integridad. O sea, los requisitos para que alguien pueda estar allí. Integridad, hacer justicia, hablar verdad, no calumniar, no hacer mal al prójimo, no reprochar, no menospreciar, no jurar para hacer daño, no practicar la usura, no admitir cohecho. ¿Sabe qué? Hermano, apague y vámonos. No, pues, ahí quedamos por fuera todos. Sí, yo digo que todos, ¿no? Con el perdón de ustedes, ¿no? Pero yo creo que ahí quedaríamos por fuera todos. Miren, la Nueva Traducción Viviente nos pone algunas palabras, nos da la explicación de algunas palabras. Miren, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esta es una descripción, hermanos, es una descripción detallada de un creyente, de un verdadero creyente que ha sido transformado por la presencia misma de Dios. Seguramente si nosotros nos evaluamos quedamos por fuera en muchos de esos puntos o en todos, pero ¿de qué se trata esto? Que Cristo en nosotros nos va a llevar a cumplir todos esos requisitos. Si realmente Él habita en nosotros y si realmente nosotros hemos puesto nuestra vida en sus manos. Ahora, para David era literalmente una condición estar dotado o demostrar estas conductas éticas para presentarse delante de Dios. Pero para nosotros ya Jesucristo nos abrió el camino a la presencia de Dios y tenemos entrada directa al Señor. El Señor Jesucristo ha cumplido absolutamente todo ello y si nosotros estamos detrás de Él, si nosotros somos sus seguidores y realmente somos sus discípulos, vamos en el camino y en la dirección correcta. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A través de Jesucristo tenemos ese libre acceso, podemos estar en la presencia de Dios siempre. Claro que algo tenemos que hacer. Necesitamos demostrar sinceramente el deseo de una vida transformada y el deseo de que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en nuestras vidas. Pero precisamente como nosotros tenemos ese acceso directo a Dios y el Espíritu Santo está morando en nosotros, entonces nosotros debemos demostrar su presencia en nosotros con nuestro testimonio. Ahí no hay ningún cartón, ningún título, ninguna membresía que sea válida para eso. Nuestro testimonio, porque de resto nada sirve, nuestra manera de vivir. Y es una manera en la que nosotros estamos dispuestos a avanzar cada día, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Nadie puede decir, yo amanecí perfecto y bueno, no. Bueno, buenos de pronto algunos, estamos mejores que otros, pero perfectos no somos. Es un proceso, es un crecimiento. Ahora, Primera de Pedro 2:12 en la Nueva Traducción Viviente dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por eso, no somos perfectos, pero sí estamos nosotros ya en el camino de la perfección en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros somos más observados que Al Qaeda, nosotros estamos más vigilados que Al Qaeda, que cualquier grupo terrorista que hay en el mundo. Estamos vigilados por todas las huestes de Satanás, que se manifiestan con el primo, con la cuñada, con la comadre, con el compadre, con la tía, con la abuela, con el vecino, con el hermano, porque estamos más vigilados, todos nos están vigilando. Cuando decimos, soy cristiano, voy a una iglesia, vea, todos con los ojos sobre nosotros. Y ahí sí entonces empiezan todo el juicio. Y usted no es que es cristiano. Llega uno, está allá clavando allá para poner un cuadro y se machaca un dedo. Y usted gloria a Dios en las alturas. Todos lo están mirando a ver qué va a decir uno cuando la suelta. Somos humanos, estamos en ese proceso cada uno de nosotros. Nos equivocamos, por eso en la visión se vale fallar también, porque es un proceso de crecimiento. Dios sí sabe si de corazón sincero queremos o no queremos avanzar. Él sí sabe, entre nosotros somos más buenos actores. Aquí, mejor dicho, no alcanzarían todos los premios Oscar que han dado hasta el día de hoy para que nos los ganemos nosotros, porque somos muy buenos actores. Entre nosotros aparentamos y somos perfectos. Pero él sí sabe cuando realmente en mi corazón hay sinceridad. Yo no puedo decir que soy perfecto, porque no lo soy, y ustedes tampoco. Pero Dios sí sabe si nosotros sí queremos o no queremos avanzar. Unos más rápido, otros más lento, pero todos estamos en ese camino de avanzar. Y el único que lo puede medir y que lo puede juzgar es Dios. Ahora, entonces estas condiciones que eran para David necesarias tener para poder habitar ante la presencia de Dios, para nosotros se convierten en conductas o en manifestaciones que son el resultado de la presencia de Dios ya obrando en nuestra vida. Entonces, si nosotros las traducimos a nuestro día actual, podemos entender un poco a lo que se está refiriendo el salmista. Integridad, cuando estamos hablando de integridad es mostrar nuestra vida en Dios con hechos concretos. Una persona íntegra es una persona que muestra su vida en Dios con hechos concretos. Es decir, no es una persona que se muestra perfecta. Lo hablábamos el miércoles aquí en clase, que hay muchos líderes o predicadores o pastores que se muestran perfectos. Pero esa es la mentira más grande del universo. Y es que nosotros somos iguales. Igual que todos los humanos en este planeta, igual que todos los humanos, nosotros no somos dioses, nosotros no somos iluminados, somos igual que todos, hermanos.
igual. Yo no sé por qué pensamos que aquellos que están 3 escalones más arriba no se pueden equivocar. Claro, a mí me da dolor de cabeza, a mí me da dolor de panza, yo me canso, yo me aburro, yo lloro, todo igual que todos. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Aquel que está en un lugar como líder, como maestro, como pastor, y se muestra tal cual como es. A los que no, por eso cuando esos pastores tan famosos y todo caen, porque les descubren algo, eso se llevan por encima un poco de gente, porque pusieron los ojos en los hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que tener eso claro. Entonces la integridad, hermanos, es mostrar nuestra vida en Dios con hechos concretos. Es decir, me equivoco, pero estoy dispuesto a corregir y a avanzar y a crecer. Y todos nosotros estamos regidos por lo mismo. La integridad en nosotros se demuestra con el deseo sincero de crecer cada día. Porque no son ustedes perfectos, no somos perfectos, hermano. Tenemos que ir creciendo, pero Dios sí sabe quién realmente quiere ser íntegro y quién no. Hacer justicia, la palabra justicia es hacer lo correcto. Si usted va y estudia el término justicia en la Biblia, usted se va a encontrar con eso, hacer lo correcto. Es decir, lo que tiene que hacer. Estas luces son justas, porque están haciendo lo que tienen que hacer, están dando luz, están iluminando este lugar. ¿Sí? Esa silla es justa, porque está cumpliendo el propósito para lo cual se hizo, para que usted esté cómodamente sentado en ella. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, según lo que nos dice Dios en su palabra, entonces nosotros estamos haciendo justicia, hacer lo correcto. Hablar verdad. Bueno, pues la mejor manera de definir eso es con lo contrario, no decir mentiras. Es fácil no decir mentiras. Es fácil no decir mentiras, sí se puede vivir sin decir mentiras. Ay, no, pastor, eso no. Eso son las mentiritas piadosas. No hay mentiritas piadosas. La mentira es mentira, grande o chiquita es mentira. Y sí se puede uno vivir sin decir mentiras. Claro, al principio va a ser difícil porque cuando uno dice las verdades, ¿qué pasa cuando uno dice las verdades? La gente se ofende. Pero como decía mi suegra, es mejor estar colorado un ratico. ¿Cómo es? ¿O cómo dice usted, suegra? Estar pálido un ratico y no colorado toda la vida. ¿Cómo dice el dicho? Estar colorado un rato y no desteñido toda la vida. Porque si hay que pasar la pena, la pasamos, pero debemos aprender a hablarnos verdad. Y la Biblia nos exhorta a que nos hablemos verdad entre nosotros. No calumniar. ¿Qué es no calumniar? No el chisme. No el chisme. Eso es uno de los ministerios más aclamados en las iglesias, hermanos. El pueblo se pelea por el ministerio del chisme. Y les cuento, es una de las estrategias de Satanás más poderosas para destruir lo que sea. Familias, empresas, iglesias, gobiernos. ¿Por qué? Porque pican, o sea, debilitan, pican aquí. Pican acá, como las ratas cuando roben los cables en las casas les ha pasado, muerden un cablecito y va uno a mirar aquí, arregla este y ya han dañado el otro y no resulta uno nada, hay que acabar con la rata, hay que sacarla. Entonces el chisme es como esa rata que está carcomiendo el sostén de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, familiares, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Entonces hay que darle por la cabeza, no calumniar, no hacer mal al prójimo. ¿Qué explicación hay para eso? Pues no hacer mal al prójimo. Pastor, pero ¿cómo puede decir usted eso? Si hay gente así, yo sí hay gente así. Hay gente que vive, se levantan todos los días, y sacan su lista de prójimos a los que les van a hacer maldades ese día, o vamos a hacer daño, a este le voy a hacer esto, y tienen su plan y su estrategia. Sí existen. Entonces, eso es una característica que no debe existir en los que queremos estar en la presencia de Dios. No reprochar. ¿Qué podemos identificar como eso? Pues no estar murmurando. ¿Qué es murmurar? Ay, mija, yo la llamo, le voy a contar algo de fulanita, para no poner un nombre así, de fulanita. Pero no es por chisme, solo para que oremos, para que estemos orando. Para que estemos orando por ella. Y usted aventó ahí algo que ni le consta. Es que para que estemos orando.
No murmurar, sencillamente no. Si yo no estoy seguro de lo que voy a decir y eso no le hace bien a otra persona, ni a la que le voy a contar, ni le hace bien de quien voy a hablar, y no me hace bien a mí, no lo digo. ¿Para qué lo digo? No murmurar. ¡Pum! Así como el chisme, hay que cortarlo de raíz, no murmurar. No menospreciar a quienes honran a Dios sin importar su condición. No podemos menospreciar a nadie. Esto es algo que tristemente se ve todavía, que estamos nosotros menospreciando a otra persona porque a lo mejor no sabe tanto como yo, no tiene tanto como yo, no ha viajado tanto como yo, no conoce tanto como yo. No, hermanos, no menospreciar. Todos, absolutamente todos somos iguales delante de Dios. Todos. Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por todos de la misma manera. Él no tiene estratificación. No menospreciar. No jurar para hacer daño. Es lo mismo que estamos hablando de no calumniar y no murmurar. No jurar para hacer daño. No practicar la usura. Si el Señor a usted le dio unos pesitos extra o unos dolarcitos extra y usted quiere bendecir a una persona, dice, bueno, yo le presto algo, pero no seamos usureros. Y eso también involucra, si usted es jefe, no sea abusivo con sus empleados. Si usted es padre de familia, no sea abusivo con sus hijos. A su esposa, hónrela también. No, es que yo escucho mujeres que dicen, ¿trabaja? No trabajo. ¿Cómo que no? El trabajo de la casa es muchas veces mucho más trabajo que el marido hace por fuera y es el menos valorado. Si tenemos la capacidad y la posibilidad, bendigamos también a nuestras esposas. No es que le vayamos a pagar un salario, no es que le vamos a pagar por lo que hace, porque eso no cabe dentro de un matrimonio, es honrarla. Honrarle, decirle, amor, yo quiero bendecirte con algo también, ¿qué necesitas? O mira, ahí puedes disponer de esto. O sea, hay que honrarla también. Hay que honrarla, porque si ellas no estuvieran haciendo el trabajo que están haciendo en la casa, usted y yo no podríamos estar haciendo el trabajo que estamos haciendo por fuera. Entonces, no practicar la usura en todas las áreas de nuestra vida. Y no admitir cohecho. ¿Qué es eso? Nada de sobornos. No, es que si usted quiere ser mi amigo, entonces mire, yo voy a decir algo de fulano y usted me apoya. O si usted quiere pertenecer a mi rosca, entonces yo voy a decir, no, nada. No sobornar a nadie con nada ni de nada. Diría usted, no, eso solo se aplica a los políticos. No, eso se aplica en todas las áreas, en todas las áreas. Está complicado el asunto hasta aquí. Hasta aquí. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que en Cristo sí podemos. Porque Él todas estas cosas ya las logró. En Cristo sí podemos. Él es el que hace la obra en nosotros. Por eso dice, creo que es Juan donde dice, que yo mengüe para que Él crezca. Entonces ese es el trabajo, hermanos. Y eso solamente se logra cuando yo tengo una disciplina de estudiar la Biblia. Porque en la medida en que yo más estudio la palabra, más conozco a Dios, más sé cómo es Él y cómo debo ser yo. Y en la medida en que yo ore más relación tengo con Él. Más se va a fortalecer mi crecimiento espiritual, más el Espíritu Santo va a seguir obrando en mi vida. Entonces necesitamos mantenernos nosotros en esa dirección. Usted y yo no lo vamos a lograr por nuestra propia cuenta, no lo vamos a lograr. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del que debemos ponernos, que es nuestro Señor Jesucristo, sí podemos, hermanos, sí podemos. Y si nos ayudamos unos a otros, porque es que eso se trata de tener misericordia unos con otros. Yo sé que no es fácil, pero no es lo mismo que usted se ponga una pastillita de menta a que usted se ponga un cardo o una fruta ya de nopal así gigante y se la trague entera. Entonces hay personas que son como la pastillita de menta y hay personas que son como la fruta del nopal que se la tiene que traer. Pero en Cristo sí podemos. Porque al fin de cuentas Él es el que mira el corazón. Y por último, ya tenemos la pregunta clara y ya tenemos la respuesta. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede estar ahí en la presencia de Dios? ¿Quién puede disfrutar todas las bendiciones de Dios? Pues los que cumplan estos requisitos. No, pues ya no puedo. Cristo los cumplió. Entonces me voy detrás de Él y me cubro con Él y sigo avanzando con Él. Sigo sus pasos. No dejo que yo me mueva de un lado al otro, sino que yo sigo detrás de Él en obediencia y entonces todas estas cosas las podemos lograr. Sí se puede, hermano. Y por último hay una sentencia. ¿Qué es una sentencia? Los que trabajan con el derecho, los que son abogados o han estado en la corte, saben qué es una sentencia. Una sentencia es una resolución de un juez o un tribunal
un tribunal con la cual se concluye un juicio o un proceso. Es decir, este salmo en esos 5 versículos tiene la pregunta, la respuesta y la sentencia, con lo que se concluye el salmo. Dios, como juez absoluto, es quien resuelve y determina esta sentencia para quienes viven de esa manera como acabamos de hablar, para quienes tenemos esa conducta de las que nos está hablando el salmista David. El versículo 5, en la última parte, en la parte C, dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Se lo digo en la Nueva Traducción Viviente: esa gente permanecerá firme para siempre. Se lo digo en la palabra de Dios para todos: solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Se lo digo en la traducción del lenguaje actual: quien así se comporta vivirá siempre seguro. Usted y yo seguramente queremos ser esa persona. Queremos estar ahí, queremos vivir seguros, queremos vivir confiados, queremos vivir tranquilos, queremos vivir cerca de la presencia de Dios. Bueno, ahí está el proceso para que nosotros lo andemos, lo caminemos. Podríamos decir que esta sentencia es como dice también Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí no está diciendo el que mucha Biblia sepa, el que ora mucho, el que diezma mucho, el que ofrenda mucho, el que lleva 20 años en la iglesia, el que no se pierde ni la correa de una cama, ni una mudanza. No. Ahí dice el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que mencionamos antes y más, en Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hoy se nos fue largo, tocará pagar la comida de todos, ¿eh? Bueno, pero miren, este salmo, hermanos, nos inspira para vivir una vida que honre y exalte la grandeza de Dios en nuestra manera de vivir, porque es de la manera en que nosotros podemos darle gratitud a Dios. No podemos pagarle a Él con nada lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él es para nosotros, más que agradecerle con nuestra correcta manera de vivir. Y así como David anhelaba pasar tiempo en la presencia de Dios, nosotros que vivimos en su presencia debemos anhelar el ser un reflejo de ella a nuestro alrededor. La presencia de Dios se verá reflejada en nosotros en la manera en cómo vivimos. Voy a terminar esta enseñanza con una poesía de un poeta mexicano. Yo ya había enseñado hace mucho tiempo esto en una reunión en la noche, pero venían muy poquitos de ustedes. O inclusive los que venían ya muchos ni están hoy acá. Y yo había compartido también esto. Entonces voy a leerles esta poesía de un poeta mexicano que se llama Francisco Estrella. Y con eso terminamos. La vida en Dios, dice la poesía. La vida en Dios. La vida en Dios es vida de aventura, vida llena de ensueño y de grandeza. Rumbo heroico que apunta hacia la altura, persiguiendo la gracia y la belleza. La vida en Dios es fe de iluminado, en un perpetuo florecer de cumbre. Es ser un siervo del mar bañado en el calor intenso de su lumbre. La vida en Dios es ir por los caminos, ardiendo el corazón, la mano abierta, y llenar de los cánticos divinos la soledad estéril y desierta. La vida en Dios es fuego y armonía, es salmo y es poema de ternura, que en la aspereza cruel de cada día va dejando la miel de su dulzura. La vida en Dios es ruta dolorosa, es visión de la cruz, jalón de gloria, es pasar por la noche tenebrosa y despertar en alba de victoria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa, Señor, a través de este salmo. Son solo 5 versículos, pero hemos descubierto tantas cosas maravillosas en este salmo.
Señor, gracias porque tú has utilizado al salmista para traernos a nosotros también esa reflexión, y que todos nosotros podamos hacernos esa pregunta: ¿quién puede disfrutar de tu presencia? ¿Quién puede vivir de esa manera? ¿Quién puede estar delante de ti día y noche recibiendo todas las bendiciones, Señor, que tú tienes para dar? Aquellos que podamos tener una vida de esta manera. Y nosotros, Señor, seguramente no la vamos a poder alcanzar en nuestras propias fuerzas, pero para eso nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, para que nosotros podamos a través de Él llegar a tu presencia. Y eso, Señor, lo tenemos claro y lo hemos disfrutado hasta ahora. Pero qué bueno que tú nos dices hoy, Señor, que debemos mirar muchas otras áreas en nuestra vida, que necesitamos alinear a la vida de Jesús, que necesitamos ser obedientes y poder caminar como verdaderos y buenos discípulos de Él en esa misma dirección que Él nos está marcando. Gracias porque todos los que estamos en este lugar nos hemos sentido identificados con lo que es enseñado hoy en este salmo, y nos estás permitiendo a cada uno de nosotros escucharlo nuevamente para que podamos tomar la dirección correcta en nuestra vida, las correcciones necesarias, todo de tu ayuda, todo con tu ayuda, tomados de tu mano. Gracias, Señor, gracias infinitas te damos y te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos este próximo miércoles a las 7 de la noche.